La aventura de los símbolos, capítulo 4. El retorno al mito, la naturaleza abandonada. La fuga de Dios. El hecho de que el Imperio Romano se haya convertido al cristianismo suele atribuirse a la interrupción sobrenatural e irresistible de los planteamientos formulados por Cristo. Los dioses tuvieron que emigrar hacia realidades más celestes e intangibles porque se sintieron despojados de su terreno. Genófanes de Colofón establecía con claridad que solo debía existir un dios. Desde ese momento Zeus estaba destinado a morir con su corte de dioses del Olimpo. Las utopías de Jesús. La historia nos permite hacer una reconstrucción de Cristo para así mismo poder reconstruir al hombre. Esta imagen significa reconstruir las facetas del derecho, la moral, la filosofía, entre otras. La divinidad de Cristo no es un hecho histórico aislado. El hombre hizo de Jesús un Dios no fue para modificarlo a él, sino para transformar las condiciones de su propia existencia cotidiana. Sin embargo, todavía es posible remontarse a lo largo de las fuentes hasta los rasgos humanos fundamentales. Mientras más antiguos son los textos, más desnudos aparecen los rasgos humanos. De tal manera que el pensamiento de Jesús no puede explicarse fuera de su contexto, pero su ética se distancia por igual del exclusivismo. Jesús, a pesar de sus orígenes artesanos y de su residencia en una ciudad pequeña, tuvo muy poco contacto con las realidades del ambiente urbano. Su predicción era rechazada en su propia ciudad, Nazaret. En ella no querían saber nada de su profetización. Profetización que tuvo un periodo de 3 años, donde se conoce con detalle la vida y la visión del mundo de Jesús. En el Evangelio de Mateo es quizás en el que mejor organiza el relato de la misión pública de Jesús. La primera parte de la predicción de Jesús está teñida de un utopismo bondadoso que cree en las posibilidades reales de implantar el reino basándose en la buena voluntad de los hombres. La idea del reino es posiblemente la condensación más significativa de la reflexión de Jesús sobre la realidad cotidiana. El reino soñado por Jesús en la primera etapa de su predicación no es un reino político, no se conquista por el poder, sino por la conversión interior. La infelicidad del hombre no depende de una maldición primitiva y hereditaria, como sucede en la doctrina redentora de Pablo de Tarso, pero tampoco de un principio metafísico, opuesto al origen divino, como se refleja en el gnosticismo. Para Jesús, la infelicidad tiene raíces inmanentes en el orden humano, sea individual o social. El bien y el mal parecen depender simplemente de la voluntad individual. Jesús no es, sin embargo, un inmoralista, sino un reformador ético. Con su clara percepción de las causas de la infelicidad humana, descubre que las posibilidades de comunicación han sido obstruidas por un moralismo superficial. Él pretende devolverle al hombre su libertad frente a la ley, pero a costa de la renuncia interior. A medida que él va comprendiendo las raíces sociales de infelicidad, el acento se va desplazando de la intimidad individual a la situación social como origen del mal moral. El reino se empieza a percibir como un espacio social que es necesario construir con violencia, y la armonía no es el efecto de la buena voluntad, sino de la renuncia efectiva o de la lucha. Jesús impone una nueva condición que ya no consiste solamente en la purificación interior, sino en la renuncia tajante y definitiva de los bienes terrenos. La raíz de la infelicidad se desplaza desde la interioridad ascética al espacio económico y social. Jesús la coloca en la posesión física de la riqueza. La lucha por implantar el reino exige, además de la renuncia interior al egoísmo, un espacio social que se construye fundamentalmente con la denuncia. Jesús imagina este asalto violento a la sociedad establecida a la manera de una guerra, aunque dude sobre los alcances reales de la lucha. Él dice: os digo que no he venido a traer la paz, sino la guerra. Si Dios es un padre, es porque es posible establecer la sociedad igualitaria de los hermanos. Existe solo en razón de esa posibilidad. Si no hay hermanos, no hay padre. Dios es el reflejo de la fraternidad. La imagen del Padre refleja las condiciones del nuevo reino.
Sin embargo, esta imagen discreta e idílica se va evaporando ante la lucha inútil por instaurar al reino, a medida que se desvanece la posibilidad de establecer una nueva sociedad. La metafísica de la salvación, la trascendencia del alma, se encuentra asociada a un rechazo de las circunstancias de la vida actual, envenenada por la injusticia y la violencia. Platón, Sócrates y Pablo de Tarsón plantea varios conceptos del cristianismo, llevando a un solo concepto de que el cristianismo está constituido. El cristianismo está constituido sobre el sentimiento de rechazo al mundo presente y este impide la visión real del mundo. La gracia es la incapacidad para alcanzar el bien, la realidad natural y social. Tenemos una mirada pesimista y también el cristianismo es un pensamiento platónico para el mundo. El pesimismo terreno. El cristianismo es una ideología del Imperio Romano. Los estoicos buscan un refugio para la libertad, amenazada por el manejo despótico del poder, y este es igual a la providencia benévola. Esta tiene un enfoque a lo pesimista del mundo material, y la sensibilidad es despreciable entre el ser humano porque coloca el espíritu con lo material degradado, y este es llevado por la ética. Las cláusulas de la transacción. El cristianismo desarrolló un dogma y se podía vestir los atavios del culto para satisfacer la existencia representa camuflada en la vida cotidiana. La creencia es inmortal, que no se comparaba con el estoica de la muerte, considerada la desintegración de los elementos y se realiza la utopía de igualdad y la justicia, negadas en el mundo presente. El retorno de la vieja cosmogonías. El cristianismo recoge una serie de cosmogonías antiguas. Dentro de un ambiente se ha distorsionado la idea primitiva. Esta surge del mito, el cual explica la totalidad cósmica y ligada a la existencia social. La figura de Dios que crea el mundo es identificada más o menos como el hombre. Como el hombre está constituyendo las bases de la gran civilización. Listo.